Hola Jaime, buena tarde, ¿cómo estás? ¿Sí nos Doctor, buenas escuchas? tardes. Buenas Sí, ¿qué tardes. cree que? Buenas tardes. Ya estoy aquí en línea, perdón. No me permitía tener acceso, pero ya. Perfecto, pues bueno, buenas tardes a todos. Un gusto volver a reencontrarnos con aquellos que por diversas circunstancias no habíamos podido coincidir. En la sesión anterior iniciamos la revisión del canto 18º, que lleva por título. Se le ha asignado tradicionalmente el de fabricación de las armas, y ya en la sesión anterior pues el compañero Noé nos había comentado algunas temáticas que le parecen significativas, y pues adelante Noé, tienes el uso de la palabra. Bien, buenas tardes. ¿El audio está bien? Sí, se escucha bien. Bien, gracias. Saludos a todos. Oscar, Josué, Mariano, Hola, Noé, Monse, buenas tardes. Jacinto, Jaime. Sí, como dice Oscar, es grato reencontrarse, que se acomoden los horarios y continuar con esto que habíamos comenzado la sesión anterior. A manera de recordatorio rápido, la manera en que intenté abordarlo era encontrando una suerte de referente contemporáneo que estuviera bastante intrigado en la lectura de el libro 18 de Homero, la Ilíada, y digo que entre ellos recordaba a un autor al que había leído hace algunos años, justo en el momento en que eh, se publica su libro póstumo, porque él muere en el 2018, entonces, o el último libro que publicaba en este sentido de recurrir a los griegos, me refiero a Clement Rosset. Entonces publicaba un texto bajo el título de El lugar del paraíso, que es una revisión específica a la literatura antigua. Entonces comienza con una suerte de, bueno, son tres ensayos, si no me equivoco. En el primero se habla de el escudo de Aquiles, en el segundo la guerra y la paz, y una referencia al final sobre la música con una postilla sobre el lugar del paraíso en el cristianismo. Específicamente, en el primer capítulo, sobre el escudo de Aquiles, después de desarrollar una suerte de referencia a la alegría, por ejemplo, eh, por atender a Aristóteles, se encuentra con el asunto de que la alegría tiene que ser distinta de alguna manera de la felicidad en los términos rosetianos. La alegría tiene que ver con, vamos, la alegría es sin por qué, por utilizar el término de Spinoza. La alegría es sin por qué en la medida en que si uno intenta explicar por qué se está alegre, ya por eso mismo se está condicionando la alegría a una causa, mientras que cuando a la alegría, término caro en Rosset, se le quitan todas las causas, entonces vale por sí misma. El rico puede de alguna manera perder su riqueza y lo que le hacía feliz pues era la riqueza y al perderla se encuentra pues infeliz. El que coloca al amor como la fuente de su riqueza en cuanto lo pierde pues se vuelve infeliz. El que ama o considera que la alegría se la da la salud pues entonces cuando la pierde se siente infeliz. El descubrimiento rosetiano de alguna manera estriba en que tiene que ser una alegría sin por qué o que basta con el hecho mismo de vivir, con el hecho mismo de vivir y que sea uno de sus postulados. Entonces, bajo este parámetro de lectura de la alegría,
y de la paz se encuentra la referencia a una suerte de texto poco explorado para la manera en que él aborda los libros. La riqueza estriba en que parece que encuentra un punto interesante que sostiene a su filosofía, o sea, como una filosofía de la alegría y de que pase lo que pase, la vida es así y no se puede cambiar y que la única manera que tenemos de encarar la vida es aceptándola tal como es. Entonces dice, en medio de un libro, de una literatura como la antigua, la Ilíada, un libro de guerra, nos encontramos un apartado, el escudo de Aquiles, como una suerte de respiro. El libro 18, con el escudo de Aquiles para nosotros es una suerte de respiro. Es una referencia a la paz. Es como una suerte de muro, una suerte de doblez, mejor dicho, al mundo de la guerra. Mientras muere Patroclo, o en tanto Patroclo ha muerto, y en tanto aqueos y troyanos se pelean por apoderarse del cadáver de Patroclo, cuando Tetis acude a Hefesto a pedirle que fabrique unas nuevas armas para su hijo Aquiles, en el momento en que Hefesto acude a la fabricación, lo que traza es una suerte de imagen viva. Entonces se trata de un escudo, se trata de una escultura, se trata de una vida artística y donde está desprovista de guerra, donde está desprovista de un uso de violencia. Ahora vamos a explicar este señalamiento porque seguramente con la lectura que ustedes hicieron hay dos referencias, por ejemplo, a dos ciudades que están en pugna, o por ejemplo, en el momento en que se hace una descripción eh, de la sociedad pacífica, están dos hombres en la plaza pública, uno acusado de haber cometido un crimen, y entonces en el enfrentamiento se va señalando una suerte de argumentos para declarar la culpabilidad o la absolución dentro del caso, y que aquellos que administren bien la justicia pues van a recibir 2 talentos de oro. Bueno, digo que esta imagen de alguna manera puede contrastar a cómo es posible que se esté hablando de una sociedad pacífica si hay violencia, si hay crimen. Bueno, señala, señala que se trata de una suerte de peleas que puede haber en cualquier sociedad. Y sin embargo, la manera en que se administra la justicia parece un asunto interesante en el sentido de que se está recurriendo a la razón. Se trata de una razón, se trata de una justicia racional, donde la justicia solo puede sostenerse a partir de la razón y no por la fuerza. Entonces digo que en ese sentido resulta interesante esta manera como la ve Rosset, porque en una sociedad pacífica no va a estar exenta de enfrentamientos, y sin embargo la manera en que se enfrentan a esas problemáticas también tiene que ver con la contribución a la disolución de esos enfrentamientos, y no simplemente solaparlos por vía del dinero, sino que el dinero está utilizado para dirimir las querellas, pero siempre bajo los auspicios de la razón recta, o sí, de una razón que razona bastante bien y que no se impone por la fuerza. Entonces, digo que en esa misma sintonía, el propio Rosset va a hacer referencia al mismo canto 18, específicamente de el escudo de Aquiles. Más adelante, cuando hable acerca de la guerra y la paz, ya señalaba que allá la recurrencia que hace constantemente es Aristófanes, elaborando una suerte de lectura prácticamente distinta a la que se ha venido manejando, por lo tanto, desde la perspectiva de la filosofía, porque desde la filosofía, en cierta medida, si somos un tanto
bastante apegados a nuestra academia o a nuestra posición filosófica, de alguna manera puede resultar molesto que Aristófanes se burle, por ejemplo, de Sócrates, y que desde ese punto de vista la comedia no tenga ninguna intención política. Contrario a esta filiación común dentro de el enfrentamiento filosófico, la consolidación filosófica que tengamos los adeptos a la filosofía, Rosset hace una lectura alternativa, porque señala a la comedia como una suerte de recurso político y coloca a Aristófanes como un político que siempre está intentando restablecer un estado de paz. Y en ese sentido hace una referencia de las nubes justamente para señalar una forma de vida distinta a la que está promoviendo, por ejemplo, la vida sofística o filosófica. No olvidemos que en la época de Aristófanes todavía no podemos establecer una distinción entre lo uno y lo otro en la educación de Sócrates, en esa pensaduría, pero en todo caso señala una vida alternativa a la vida cargada de pesadumbre del muchacho que va a asistir a la pensaduría. Entonces, lo que hace Rosset en esa segunda parte de su texto es recurrir a una recuperación de las comedias de Aristófanes, pero para darle un trato político, al mismo tiempo que hacer una crítica de toda la literatura política seria, que no se toma en cuenta esas posiciones. Ciertamente eso puede ser bastante discutible, pero en todo caso señalo que se trata de una lectura bastante alternativa de la literatura antigua. Pero sí he recurrido también a hacer esa referencia a La paz y la guerra como segundo capítulo del libro de Rosset que recupera los griegos antiguos, es porque en un momento hace una... no sé si alguien puede estar no sé, tomar los controles. Creo que hay alguien que intenta ingresar al canal, pero no puede, entonces son insistencias. Sí, Pauleta, a ver si Cox está frene. Sí, es que entra y sale y no puedo atraparla. Sí, bueno. Entonces, digo que haciendo esa referencia a la guerra y la paz, hay un momento en que vuelve a retomar, en principio, una referencia a el viaje de Odiseo al inframundo, donde Odiseo se encuentra con Aquiles, recordarán esa escena de la Odisea, y entonces le dice Odiseo que seguramente Aquiles está bastante feliz porque también se presenta como un respetable rey de los muertos, a lo que Aquiles le responde que él no tiene ningún interés en ser rey de esas sombras, que le gustaría más ser el esclavo de cualquier, no sé, de cualquier pastor en vida. Y esa simple referencia es suficiente para poner en desequilibrio la creencia que hemos venido manejando en nuestro estudio, siguiendo algunas lecturas, de creer que la gloria está por encima de cualquier cosa. Esa simple alusión, que obviamente también es motivo de muchas discusiones, a propósito de que Odiseo es el rey de las argucias, el milmañoso Ulises, según los epítetos, y entonces algunos llegan a considerar que esa alusión no es de verdad no son de verdad las palabras de Aquiles, sino una suerte de mentira del propio Ulises, como una suerte de ardid para colocar a la vida humana con un valor supremo al hecho de querer convertirse en rey del inframundo. Pero digo que dejando de lado
interpretaciones que le hacen frente a ese señalamiento, al menos por las palabras de Aquiles en la Odisea, se nos hace creer que la vida, así como está, vale por mucho que toda la gloria que uno pueda tener como rey entre las sombras, en ese reino de los muertos. Inmediatamente después de ese señalamiento, vuelve a recordar Rosset una referencia al canto 18, específicamente bueno, no es del escudo todavía, pero que ahora vamos a leer, simplemente lo adelanto y señalando en este sentido que habla de la ira como una dulce miel. Entonces Rosset señala que desde que pudo leer por primera vez, la Ilíada en su traducción, en su versión original en griego, entendió qué es lo que quiere decir ese término en griego, glukion melitos. Me voy a permitir leer un parrafito nada más, porque resulta bastante interesante. Dice, desde que pude leer la Ilíada en su idioma original, siempre he experimentado una gran alegría al encontrar en el verso 109 del libro 18 la expresión glukion melitos, más dulce que la miel, escogida por Homero para caracterizar la cólera. El hombre desea abandonarse a dicha miel, tan dulce, que le impide toda capacidad de juicio y se apodera de él sin posibilidad de resistirse. Se trata de una tentación irresistible, pero es la tentación de lo peor. Es lo contrario al caso de la medicina de gusto infecto, que a pesar de todo sana, y no tiene nada que ver con la atracción de la guerra, que sana a los locos, se vacían los hospitales psiquiátricos y vuelve locas a las personas sensatas. Cabe señalar, no obstante, que la ibris, si bien nunca logra imponerse definitivamente y no consigue lo que se propone, no le faltan argumentos para ganar, pero topa con un adversario tremendamente temible que los griegos supieron oponerle, Némesis, en un principio divinidad secundaria, más tarde entidad divina encargada de castigar los excesos provocados por la ibris. Todas las tentativas de la ibris, si fracasan o se ven frenadas, ya sea en el impulso o en el resultado, es porque han sido bloqueadas o castigadas por Némesis. Némesis es una guardiana del hacer en demasía, entregada a parar a todo aquel que haga de más. Entonces, este enfrentamiento de los dos términos, entre glukion melitos, pues digo que va a ser frenada por la noción de némesis. Entonces, así a vuelo de pájaro, recordando un poco lo que planteábamos la sesión anterior, que el libro 18 de la Ilíada se presenta como un parteaguas y que incita a hacer varias interpretaciones un tanto alternativas a considerar el conjunto de los 24 cantos como una referencia explícitamente a la guerra o a exaltar los valores. Digo que esto de alguna manera puede trastocar un tanto la interpretación que venimos haciendo y ciertamente es una postura bastante discutible, pero al menos aquí hay una suerte de elementos que pueden apuntar a eso. También señalábamos, recordando a Fay Konica en la interpretación de Ismail Kadaré, en esa relectura que hacía de la Ilíada recordada por Antonio Lastra, en el hecho de que tal vez el conjunto de la Ilíada esté señalando esa gran cantidad de masacres para concientizar de alguna manera a no repetir. Y en ese sentido sería un libro pedagógico que muestra la guerra, los alcances de la guerra,
pero al mismo tiempo esos alcances terminan de alguna manera incomodando hasta la manifestación o que llegan a incomodar hasta el seno de los dioses. Digo, son lecturas múltiples y bueno, a manera de resumen para los compañeros, pues estábamos, digo, poniendo en sintonía la actualidad de ese texto. En un segundo momento, bueno, revisamos un tanto también sobre la música y Oscar hizo algunas aseveraciones bastante interesantes al respecto, señalando pues las posiciones en el hecho de que puede servir para azuzar un tanto la cólera o el valor, como recordamos en alguna parte, pero también señalábamos o dentro de su interpretación también nos concedía también la posibilidad de que tal vez la música pueda servir para adormecer a los perros, como vulgarmente se dice, para calmar todo estado de exaltación, en una suerte de adormecimiento. Entonces, se trata de una interpretación también que puede apuntar tanto para lo uno como para lo otro. Después me parece que dimos paso a hacer una lectura de los 50 primeros versos de este libro 18, en donde Aquiles se entera de mano de el hijo de Néstor, si no me equivoco, Antíloco, de la muerte de Patroclo. Ciertamente hacíamos una referencia, igual con Oscar, en el hecho de que tal vez el propio Aquiles ya se había prefigurado de la muerte del Meneciada, de Patroclo, el hijo de Menecio, porque se lo había insinuado su madre. Sin embargo, al revisar todas las notas eh, que hay en el texto, me parece que hay una referencia en el libro 14 y otra en el libro 17 o en un libro posterior en donde no está bastante claro si es que Aquiles ya que su madre, que Tetis le había enunciado a Aquiles que su muerte iba a venir después de la de Patroclo. Y sin embargo aquí aparece en primer lugar en estos 50 versos que leíamos. Bueno, tal vez más adelante pueda encontrar la nota. Otra de las cosas que señalábamos al iniciar con nuestra exposición, comentario, lectura compartida, era que la manera en que Aquiles recibe la noticia y que decíamos que tal vez debido a mi impericia no podía entender todo el simbolismo que hay detrás de enterarse de la muerte de un ser querido, de un prójimo con quien ha vivido pues unas experiencias bastante cercanas. Y decía que los gestos de Aquiles pueden estar cargados de un simbolismo que no entiendo, en el hecho de llenarse la cara de ceniza, en el hecho de jalarse los cabellos. Al mismo tiempo apuntábamos que independientemente de esa representación, obviamente la poesía, por más que se celebre, siempre aparece eh, como que no da en el clavo. Cuando se trata de hablar del dolor de un ser querido, seguramente la poesía no da en el clavo. Y bueno, creo que en el asunto del dolor es bastante evidente, aunque tal vez si fuéramos un tanto más extremistas, ya no solo la poesía, sino todos los lenguajes, nunca terminan de dar en el clavo de lo que queremos decir, porque de poderlo hacer, pues seguramente ya hubiéramos clausurado muchas investigaciones, hubiéramos clausurado, pues sí, desarrollos temáticos. El hecho es de que las palabras siempre se quedan cortas, nunca establecen esa noción de verdad por la que tanto suspiraban Aristóteles y los aristotélicos, de la verdad como adecuación. El lenguaje no da
no den el clavo en aquello que quiere decir. Eso es bastante claro y por eso seguimos hablando. Pero la evidencia se vuelve más grande en la medida en que se trata de hablar de los sentimientos que despierta la muerte de un prójimo y sobre todo de un prójimo bastante cercano. En eso nos quedábamos. Oscar había añadido también lo que no está presente del todo en el poema, en este canto, pero que en todo caso, recurriendo a lecturas como una novelita, la canción de Aquiles que nos recordaba, se hace esa referencia, y no solo eso, sino también en la mitología a unas alusiones homoeróticas. Llegábamos a señalar que seguramente tendríamos que leer ese dolor, ese incremento de la rabia por parte de Aquiles, al mismo tiempo el hecho de echarse ceniza en la cara y jalarse de los cabellos, y con todo el llanto que derrama, justamente por esa relación homoerótica que tenía con Patroclo. Señalábamos también, a manera de un pequeño añadido, durante una intervención de Bernardo Subirón, que la homosexualidad entre los griegos a nosotros nos resulta muy difícil de entender, sobre todo por que se reduce específicamente a un asunto corporal, tal vez, y más espectacular contemporáneamente, de llamar la atención, pero sin importar toda la carga y la afiliación intelectual que pudiera haber o de razonamientos que se pudieran hilvanar. Y digo que nos resulta bastante difícil porque intentamos leerlo desde posiciones modernas, pero sumamente pobres. Y que en esa referencia que encontraba de el profesor Bernardo Subirón a la homosexualidad entre los griegos, podría entenderse a partir de una pregunta que pudiera hacer un contemporáneo a Aquiles, por ejemplo, preguntarle si él era homosexual. Para nosotros, una pregunta así a una persona pues seguramente es bastante directa y puede entender lo que se le pregunta, pero preguntarle eso a Aquiles o a un griego pues de la época, obviamente no lo entendería, porque ello se daba por descontado. Es decir, lo que para nosotros se pregunta como un asunto de duda, para ellos era bastante afirmativo en ese caso, lo cual no disminuye de ninguna manera la concepción amorosa bastante extendida que también pueda presentarse entre los griegos. Y el hecho de que no haya, por ejemplo, un amor único o una suerte de amor exclusivo, como puede pensarse todavía en nuestra cultura, independientemente de estas referencias a amores libres o relaciones abiertas, estamos hablando de casos de guerreros. Hacíamos alusiones, por ejemplo, sí, al amor de Patroclo, pero también al amor declarado, por ejemplo, desde el canto primero por Briseida. Es decir, la manera en que lo señala Homero al decir que la quería de verdad o que la amaba de verdad, pues eso no entra en contradicción con el hecho de que pueda tener una relación homoerótica con Patroclo. Y como más adelante vamos a encontrar también en la lectura, eso no implica en modo alguno que no pueda tener un contacto con las esclavas que han conquistado al pasar por algunas de las ciudades antes de llegar a Troya, y que son justamente el conjunto de esclavas que se quedaban con Aquiles y con Patroclo, y que son ellas las que están llorando la muerte de Patroclo. Entonces, esa relación homoerótica o homosexual nos cuesta mucho, nos resulta muy difícil entenderlo. La homosexualidad griega nos resulta bastante difícil. Llegábamos a señalar que seguramente una lectura desde esa perspectiva podría poner en aprietos a una interpretación del pensamiento platónico, de los planteamientos del amor en Platón, por ejemplo, bueno, específicamente en el diálogo El Fedro, porque siempre
se lee, o al menos, no siempre, pero sí en la mayoría de los casos, como una lectura necesariamente heterosexual, justamente por nuestro contexto, pero leído desde el contexto platónico, seguramente molestaría demasiado a nuestra época. Entonces, ese asunto de la experiencia amorosa entre Patroclo y Aquiles, creo que puede decirnos mucho de esa suerte de dolor y me parece que uno de los comentarios de Oscar iba en ese sentido. No sé si con estos días que hemos dejado madurar un poco más la lectura, se te han aparecido algunas ocurrencias a este respecto, Oscar, o a los demás compañeros. Sí, seguramente es un tema importante, lo estuve analizando, pero ¿qué crees? Me entretuve más en el tema, en el hilo que sacabas de la música, entendido no en nuestra condición moderna, ¿no? Como la ejecución de una serie de notas a través de instrumentos, sino a partir de la idea de que son actividades que vienen dadas por inspiración. Y por lo tanto, señalábamos un poco, a partir del comentario que hacíamos conjunto, ¿no? De que la música ciertamente se puede poner al servicio de la exaltación de las pasiones guerreras o de las facultades guerreras, pero también, sobre todo a partir de Orfeo y decíamos de Pitágoras, ¿no? La música tendría un efecto de armonización de esas pasiones y a partir de ahí, por supuesto, la posibilidad de una forma de vida cuyo objetivo principal, pues sí, no sean las hazañas heroicas o todo eso. Pero un poco retomando el comentario que hacías en función de la música como estas actividades que se pueden realizar a partir de la inspiración de las musas y que eso amplía el abanico o la gama de posibilidades, un poco lo que yo estoy trabajando en el escrito que se va a presentar o que se debe presentar, tiene que ver cómo ciertamente la guerra también se apodera, ¿no? El pólemos se apodera de muchas de las otras actividades que también vienen inspiradas, es decir, que son de alguna manera en esa nota actividades que se desarrollan a partir de la inspiración, pues vemos como en el caso de la mántica, ¿no? Pues también está puesta al servicio de la guerra, o sea, hay diversos momentos en los cantos que hemos revisado en donde es muy claramente observable que ya sea a partir de Homero, con esta apelación a las musas para recordar el pasado, pues vemos también que esa inspiración está ahí de alguna forma, ¿no? Tomada por la ciudad en guerra, ¿no? O esta moral guerrera, esta moral de la vergüenza, que de alguna forma pues se apodera también de eso. Pero no es el único caso. Yo percibo que también en su momento, siguiendo la tesis de Bernardo Soubirón, se apodera también de la arquitectura, puesto que en eso que hemos comentado de la arquitectura minoica, en donde no hay construcciones que tengan como objetivo el resguardar a la ciudad o el reino de ataques, y por lo tanto no hay murallas, y por lo tanto no hay fortificaciones, y por lo tanto no hay pues todos los recursos que después la civilización micénica va a desarrollar precisamente en función de esta preeminencia de la guerra. Entonces, parece ser que hay un momento en el que la guerra
O sea, la mentalidad guerrera, ¿no?, se apodera exactamente de la mayoría de las actividades o de la tecné que hay en la polis, y a partir de ahí, pues vaya, se da un desarrollo interesante en varias esferas, o sea, en lo que es el canto, en lo que es la propia escritura de la poesía, en lo que es la arquitectura, por supuesto en la pintura, en la escultura, porque vemos que en todas ellas, pues la preeminencia de las pinturas sobre escenas guerreras es fundamental. O sea, parece ser que los niños siempre tienen acceso, ¿no?, a las hazañas heroicas a partir de los objetos, ya sea que son útiles en la casa o que son de ornamento, decorativos. Y lo mismo sucede en la propia arquitectura. O sea, cuando el griego ve a la ciudad, lo primero que ve es la manera en cómo está manifestando su poderío militar, ya sea a través de las murallas o ya sea a través de la flota, ¿no?, de naves que están ahí a disposición para invadir a otras polis. Y entonces me parece que el espectro se amplía bastante respecto a la preeminencia, al dominio que la mentalidad guerrera tuvo en su momento. Es un poco lo que de momento puedo agregar. Gracias, Noel. Bien, gracias, Oscar. Entonces, continuamos un poco, tal vez salga más adelante una extensión de este tema. Entonces, ya todos estamos de alguna manera en sintonía con el hecho de que Aquiles se ha encargado, bueno, se ha enterado de la muerte de Patroclo. Ya se lo han confesado y al mismo tiempo se nos ha demostrado cómo, a pesar de pintarnos a los guerreros sumamente fuertes, capaces de provocar un gran horror, como veremos también en líneas posteriores, resulta que también hay un llanto tremendo entre los griegos. Las maneras en que aparecen las lágrimas en este canto son bastante significativas. Ya el mismo Óscar o Josué o alguno de los compañeros se adelantaba, por ejemplo, a la aparición de el padre de Héctor casi al final para suplicar por la entrega del cadáver de su hijo, y nos mencionaba que esa suerte de recurrencia a las lágrimas ponía en entredicho la creencia de que los guerreros o los héroes estuvieran desprovistos de sentimientos o de una posibilidad de manifestar un dolor extremo, que el propio Aquiles sea capaz de llorar con, se me olvida ahora el nombre del padre de Héctor y Paris, de llorar con ellos, Priamo, gracias, de llorar con Priamo, justamente por la misma situación, por el hecho de contrariado, vamos, una suerte de contraste, porque Priamo ya no va a ver a su hijo, y el hijo, bueno, y Peleo tampoco va a ver a su hijo. Entonces, esa suerte de enfrentamiento entre dos muertes termina provocando, o perspectivas de mirar la muerte, es lo que termina poniendo en equilibrio la sensación de Príamo y la sensación de Aquiles. De un lado perder un hijo y lo otro entender lo que puede sentir un padre cuando se le muere un hijo. Bueno, eso mismo va a aparecer acá, me adelanto un poco, señalando cuando ya pues también la mamá de Aquiles, Tetis, se ha enterado de la tragedia, y entonces entre los gritos que lanza el hijo, la mamá los escucha y va con las hermanas y le pregunta qué es lo que le pasa. Según el verso 74,
hijo, ¿por qué lloras? ¿Qué pena ha llegado a tu mente? Habla, no la ocultes, ya se te ha cumplido por obra de Zeus lo que un día suplicaste con los brazos extendidos. A continuación, creo que podemos también añadir a esa suerte de sentimientos encontrados, cómo es que el propio Aquiles quizá pueda sentir algo parecido. Ya sabemos que esto es difícil de ponerlo en los términos contemporáneos de Aquiles, pero quizá sienta un poco de responsabilidad, digo, con todas las reservas de lo que pueda, de la imposibilidad de utilizar ese término, porque sabe perfectamente, tras su confesión que le hace a Tetis, que Zeus le ha cumplido el capricho de que los aqueos queden arrinconados y que sean superados para que entiendan, que sean superados por los troyanos, para que los aqueos entiendan lo que necesitan a Aquiles. Y sin embargo, el precio de ese señalamiento de poderío de Aquiles por encima de los otros tiene que ver con la muerte de aquel al que tanto quiere. En versos 78 más o menos, con hondos suspiros replicó Aquiles, el de los pies ligeros: Madre mía, cierto que el olímpico me ha cumplido eso, mas qué placer me reporta cuando ha perecido mi compañero Patroclo, a quien apreciaba sobre todos mis camaradas, como mi propia cabeza. Lo he perdido. Héctor lo ha matado y desnudado de la extraordinaria armadura, maravilla para la vista, bella, espléndido regalo que los dioses dieron a Peleo aquel día en que te llevaron al lecho de ese hombre mortal. Ojalá tú hubieras seguido allí entre las marinas inmortales habitando, y Peleo se hubiera casado con una esposa mortal. Mas sucedió así para que sufrieras penas infinitas en el alma por el fallecimiento de tu hijo, a quien no volverás a dar la bienvenida de regreso a casa, pues mi ánimo me manda no vivir ni continuar entre los hombres, a menos que Héctor pierda antes la vida abatido bajo mi lanza y pague por haber convertido en rapiña a Patroclo Meneciada. Entonces digo que este sentimiento, quizá algo parecido a una suerte de responsabilidad, pero más como aceptación del destino. Es decir, en otra ocasión, o al menos leyendo la manera en que se presenta el destino entre los estoicos de manera bastante razonable, es colaborando con él. Recordemos esta imagen, no sé si la he sacado aquí, pero bueno, recordemos la imagen que nos ponen los estoicos, y específicamente de un perro amarrado a un carro de guerra. Entonces el destino sería el carro de guerra, mientras que el perro sería cualquier individuo, cualquier mortal. Los necios son como esos perros que no se dejan arrastrar por el carro, sino que se van, van forcejeando. Esa es la necedad. Querer huir del destino a pesar de estar encadenado a él, eso es la necedad. Mientras que la sabiduría de los estoicos estriba en aceptar que uno está atado al destino y que lo mejor que puede hacer es avanzar a la misma velocidad del carro. Y en ese sentido, el perro ya no sufre por ser arrastrado, sino que actúa con sabiduría, aceptando que un gesto o una acción tiene que desencadenar necesariamente en aquello que está pidiendo el destino. Entonces digo que tal vez
con todas las reservas también que pueda representar este tipo de interpretación, parece que Aquiles sabe perfectamente que se están cumpliendo con los designios y que él no es más que una suerte de juguete, y en ese caso está cumpliendo un papel para que se realice la obra trazada por los dioses. Ahora bien, eso por una parte. En el otro, ya lo había también señalado en la sesión pasada, y es ese hecho desconcertante y que más o menos adelanté ahora que recordaba un poco a Rosé también, y es que la vida se presenta como lo mejor que puede pasar. Si no pasa, pues obviamente no pasa nada, porque pues uno no se entera. Pero en el momento en que uno nace y que con el paso del tiempo, vamos, lo que nos separa a nosotros de Homero y de Aquiles, pues son 3 milenios, pero conforme vamos conociendo un poco más acerca del cálculo de probabilidades, que se necesita que crucen un sinfín de acontecimientos para que justamente esta persona que está hablando ahora, o en el caso de ustedes, la persona que está escuchando, sea justamente ella, Óscar, Josué, Mariano, Monse, Jaime, David, Yadira, Alejandra, para ser precisamente cada uno de nosotros, tienen que ocurrir un encadenamiento de acontecimientos absolutamente azarosos. Entonces, con esa lectura, podré entender que la vida o nuestra vida se debe más a esa suerte de azar, pero que en el momento tengamos la posibilidad de pensarlo y el hecho de sentirnos vivos, creo que de alguna manera puede provocarnos una suerte de dejo, si no de desesperación, la sensación de que hay que desaparecer de esto y que eso encima tenga que dejar un dolor a aquellos cercanos que de alguna manera de quien nos hemos ganado su cariño. Por eso esa referencia, esa suerte, no sé si de reproche ante esta muerte que selecciona o que menciona a Aquiles, a su madre, que ojalá ella se hubiera quedado entre las diosas marinas y que los dioses nunca lo hubieran destinado o encomendado a casarse con un mortal como Peleo para que no sufriera, recuerdo los versos, el fallecimiento de tu hijo, para que no sufrieras penas infinitas en el alma por el fallecimiento de tu hijo. Entonces, bajo esta perspectiva, el valor de la vida se multiplica cuando se intenta contraponer con el hecho de ya no ser o con el hecho de dejar de ser. Y digo que eso es un asunto bastante curioso, que lo encontremos también en el libro que de alguna manera celebra la fuerza del guerrero, y que Óscar ha seguido el hilo, por ejemplo, el término del Aristos, el mejor de los guerreros, es aquel que puede matar más cuando se intenta demostrar la fuerza entre la juventud, en específico, y que sea aquel que es capaz de asesinar a más guerreros, pero que en determinado momento también está expuesto a que su vida pueda ser cegada bajo las mismas circunstancias. Entonces, la fragilidad de la vida queda demostrada en esto. Un poema que hace alusión a cantos a la guerra, a la gloria por el hecho de asesinar a una mayor cantidad de enemigos, también sea ese lamento por el hecho de que tenga que morir, y que justamente el dolor que seguramente sienten las madres de ver morir a sus hijos, pues tal como se pinta en varios pasajes del libro, y no solo de la Ilíada, sino de la tragedia antigua, pues obviamente tiene que ver con ese asunto, una suerte de exaltar por un lado el asesinato múltiple, pero la fragilidad de la vida en el carácter azaroso
y que eso encima tenga que provocar un dolor tremendo a los que se quedan. Bueno, yo creo que sobre esto sí podemos dialogar un poco, ¿sí? Para descansar. Sí, Noé, gracias. Si me permiten elaborar alguna especie de reflexión aquí ante esto que ha propuesto, que comentaba Oscar. Me llama mucho la atención, primero, que en este resumen que nos presentó Noé en la sesión anterior, y la parte en la que entra con la cuestión de ceniza y de jalarse los pelos, ¿no? Esto es un signo de desesperación. Esta aparece cuando se pierde el sentido de la propia existencia, el sentido de vida, y me hizo recordar a Job, y que también allí aparece. Perdón, se fue la señal. Me hizo recordar esta imagen de Job, cuando pierde todos sus bienes también. Sus amigos lo encuentran sentado en el camino, echándose ceniza encima y rasgándose las vestiduras del estilo del pueblo judío. Y esto es porque se da la pérdida de sentido de la existencia de Aquiles, que estaba configurada por Patroclo, su amigo, su amante, según se ha comentado, y esto se suma a la pérdida de Briseida, ¿sí? Entonces ya son dos pérdidas que acontecen con Aquiles y que lo llevan a experimentar el luto, y es el reconocimiento, se comentó ahora, y aceptar que la vida es así, que no puede acontecer de otra manera. Y en este sentido me parece que la representación de Aquiles en estos gestos pues son las de expresar una pena abismal, y esta no es otra cosa más que demostrar que se ha roto su mundo. Por Aquiles, el mundo configurado de ser el gran aqueo, guerrero que puede acabar con los troyanos, se desmorona ante él mismo, y él lo asume así, dando en consideración que los cuerpos se quemaban, y solo quedaban cenizas. Es decir, este pues es muy aventurado. Este acto simbólico de llenarse de cenizas no es otra cosa más que considerar que ese Aquiles que nosotros conocíamos ha muerto, ¿sí? Y esto porque cuando Hefesto vuelve a construir sus armas, cuando Hefesto vuelve a hacer sus armas, se narra esta parte de una manera poética, tan bella, que uno no hace otra cosa más que imaginar cómo a partir de la divinidad se reconstruye el mundo de Aquiles, ahora no reflejado en los cielos, como explica Subirón en tantos videos en donde explica por qué los griegos, ¿no? Por qué Homero, por qué la Ilíada, a anunciar que los griegos, como otros pueblos, se explicaban poniendo en el cielo sus propias imágenes. De esa manera se explicaban, reflejarse. Es decir, hay un punto de quiebre aquí en donde cuando Aquiles se lanza las cenizas sobre el cuerpo, de cierta manera muere para sí mismo. Y es a partir de la
fuerza de la divinidad de Hefesto y de Tetis, de que Tetis también asumió que su hijo deseaba la gloria eh, de la vida eterna, de la vida prolongada, de ser una vida corta, pero la gloria. Y Tetis tuvo que asumir eso. Entonces, a partir de estas dos fuerzas, de estas dos injerencias, es como el mundo de Aquiles vuelve a reconstruirse y se plasma en el escudo. El duelo del hombre, entonces, solamente puede ser transitado, solamente puede ser confrontado y asumido a partir de la presencia de los dioses. Es la que yo veo como una especie de símbolo universal, el que Aquiles se bañe con las cenizas, también nos muestra de que de la muerte, de la pérdida de Briseida y la muerte de Patroclo, Aquiles reconoce que es vulnerable, ¿sí? O sea, esta sensación de ser vulnerable es pérdida de esa imagen que él mismo tenía de que era invencible, ¿sí? O sea, ser vulnerable es percibir de cierta manera la herida sagrada, herida y con la cual se duerme, ¿no? En este sentido, pues percibo que para concluir, cuando Hefesto aparece y empieza a diseñar escudo con 5 capas y con un talabarto, pues no es otra cosa más que decir, o sea, es esta que el horizonte del héroe, o sea, todavía y que tiene que cumplir con su destino. Aunque Aquiles desee la muerte, no puede él con su propio, que ese no es su destino, está marcado, es el que tiene que acabar con él. Y esto en tiempos en este momento, escuchándote con lo que comentas de Crimen Process, y esto de que la vida es lo mejor que puede pasar, bueno, pues, la vida entendida, esta dimensión es la que tenemos que asumir todo aquello que no queremos que nos pase. La vida entonces sería eso, asumir todo aquello que echa por tierra, todas esas imágenes bíblicas, teológicas, donde hay un momento de paz, más bien es una especie de ejercitación en el sentimiento de dolor constante. No es un dolor patológico, por decir algo, sino que sería como una especie de aceptación del dolor que nos reúne con esta dimensión de la vida entre la alegría. Gracias, ahí le dejo. Bien, gracias Josué. Obviamente con los últimos señalamientos que haces podemos encadenarlo con el segundo trozo de versos en la nueva interpretación, bueno, en la nueva intervención de Aquiles frente a su madre, pero conectándolo con lo que habíamos señalado desde la lectura que estábamos haciendo siguiendo la conferencia del Astra, ese hecho de tratar de encontrar qué puede decirme Homero a mí, qué es lo que puede decirme Homero a mí al ver a sus héroes, al ver la guerra, porque de alguna manera lo que hace Homero es una suerte de reportero, ¿no? Que nos está presentando la guerra terrible, la más grande,
y que, como decía García Calvo, cualquier comparación de guerras contemporáneas es una caricatura. Acá estamos viendo cómo... ¿Sí, Oscar? No, adelante, termina tu comentario y ahorita, si me permites la palabra. Ok. Entonces, que esta no es más que una caricatura de una guerra de... Digo que las guerras contemporáneas son caricaturas de una verdadera guerra y que aquello a lo que apunta es a descubrirnos a nosotros en medio del libro, y de la misma manera esa congoja que aparece en Aquiles de preguntarse qué estoy haciendo yo aquí, o sea, qué estoy haciendo yo aquí. Digo que está encadenado perfectamente con el comentario de Josué, con lo que terminaba, y con los versos 97 y siguientes, en donde Aquiles retoma la palabra, es decir, se presenta como el Aristos, Acayos o el mejor de los aqueos, pero eso no es más que de palabra. Eso lo saben perfectamente sus contemporáneos, pero un lector de nuestra época difícilmente ha visto eso. O sea, no es más que pura fama. Y entonces él mismo se da cuenta en este momento, cuando señala que sí, seguramente es el mejor de los aqueos, pero no ha dado ninguna muestra de ello. Es decir, no ha defendido a los camaradas, tal como dice aquí en el verso 101, 102 más o menos, y tampoco ha podido librar de la maldición, en el verso 100, a su compañero, en este caso a Patroclo. Entonces, en ese sentido queda ahí abatido en medio de la guerra y sabe que es el mejor de los aqueos porque lo dice la fama, porque lo dicen los demás. Pero yo, en cuanto lector, no he visto, al menos en la Ilíada, ese señalamiento, esa posibilidad de demostrar que es el mejor. Él recapacita y cae en la cuenta que si es el mejor, entonces, ¿por qué no defiende a, a los aqueos? ¿Y cómo es posible que haya venido la muerte de aquel al que tanto quería? Entonces, frente a eso, también es señalar que no se trata de eludir el dolor, sino de reconocerlo como una nota constitutiva de la vida misma, como señalaba Josué, y es algo que va a venir a continuación cuando señale que el pasado o el dolor, en los versos posteriores, ahora lo encuentro, versos 101, 102 más o menos, mas dejemos en paz lo pasado por mucho que nos aflija y dobleguemos como es fuerza ser el ánimo en el pecho. Es decir, que si hay algo que caracteriza también al guerrero, paradójicamente, es el hecho de sentir el dolor, pero al mismo tiempo tener ese potencial para superarlo. Entonces, ha sufrido ya, pero obviamente con el sufrimiento ni se revive a los seres queridos, con el sufrimiento no se arreglan las cosas, sino se trata de encarar los acontecimientos. Y tal vez eso sea lo que distinga en este caso al guerrero, al mejor. Incluso al mejor puede mostrar que no era el mejor en determinado momento, pero a partir de ahí tiene que hacer algo para demostrar. Ahora sí lo va a demostrar. Y esa frase también aparece en Platón, ya lo había mencionado en otro momento, en la Apología, pero es grato poderse encontrar las referencias que uno encuentra en otros textos cuando Sócrates está, o al menos el Sócrates de Platón, está haciendo una referencia a su lectura que Sócrates ha hecho de la Ilíada. Entonces nos encontramos con este verso, el número 104, cuando, si recuerdan, dentro de la apología de Sócrates, Sócrates señala que no es momento de echarse para atrás, sino que hay que demostrar para qué está uno hecho, tal como dicen que dijo Aquiles cuando murió Patroclo y no se quede sin hacer nada
porque eso demostraría que es un peso inútil de la tierra. Entonces, este verso 104 le ha dado bastante capacidad de desarrollo al propio Platón, que lo pone en boca de Sócrates al comienzo de la apología. Bueno, pues aquí lo encontramos, pero bueno, como un apunte. El verso 109 que ya le señalaba con el propio Roset, pues lo encontramos acá, y que más dulce que la miel, el gluquión melitos, más dulce que la miel, es el término en griego que nos recuerda a Roset, aumentan en el pecho de los hombres igual que el humo. La cólera, que empata eh, a Roset con esta dulce miel, nos habla de ese señalamiento, al mismo tiempo que es la causa de que Aquiles no interviniera hasta el momento. Pero ya es momento de que eso quede atrás. Las lágrimas no van a servir, insisto, para que Patroclo reviva, ni tampoco sus camaradas, y no le queda otro remedio más que demostrar por qué es el mejor de los mejores Aquiles, y entonces va a levantarse. Bueno, antes de pasar a otro, Oscar, ¿querías añadir algo? Sí, gracias, Noé. Yo quiero retomar la participación anterior que tuviste, porque de pronto me he planteado la interrogante, la pregunta, respecto a por qué un clásico, o lo que denominamos clásicos, ¿no? Así como en filosofía tenemos a los maestros del pensamiento, en literatura tienen a los clásicos, ¿no? O sea, son como lecturas imperdibles, lecturas que todo, pues, no sé, ser humano, en mayor o menor medida y en algún momento de su vida debe efectuar. Y mi pregunta es esa, o sea, ¿por qué un clásico se vuelve clásico? O sea, ¿por qué alguien como Homero alcanza el estatus de clásico? Y retomo la intervención que hacías anteriormente, porque precisamente lo que se puede observar en la Ilíada es que, por un lado, hay, sin duda alguna, siguiendo la tesis de Bernardo Soberón, ¿no?, respecto a una especie de encomienda por parte de la aristocracia micénica para que Homero consolide a través de la poesía la visión aristocrática propia de este contexto. Y no cabe ninguna duda en ese sentido, porque pues uno va leyendo los cantos y por supuesto va de alguna forma entendiendo los diversos elementos que constituyen la aristía, ¿no? Constituyen el aristos, y en el caso, como veíamos en las sesiones anteriores, pues tenemos a Aquiles, tenemos a Menelao, tenemos a Agamenón, y cada uno de ellos con sus rasgos, cada uno de ellos con sus particularidades. Está Diomedes, está Odiseo, es como un abanico de posibilidades de la aristía. Eso no me cabe ninguna duda, y me parece que la tesis de Soberón de que seguimos siendo hijos de Homero, pues por supuesto que tiene mucho sentido. Pero luego uno regresa a la tesis de Antonio Lastra, ¿no? Y en esta posibilidad de traducir la primera palabra de la Ilíada no por cólera, sino por melancolía, y me parece que también hay muchos elementos que permiten argumentar y aseverar esta hipótesis. Entonces, ¿qué veo yo al final? Que la lucidez mental de Homero, o de quien haya elaborado la Ilíada, entre tantas hipótesis, es algo que, pues vaya, permite vislumbrar al ser humano, ¿no?, independientemente de la época en la que se encuentre. ¿Por qué razón? Porque, pues, si bien es cierto que, de acuerdo a lo que estabas comentando, en estos pasajes nosotros podemos ver con toda claridad cómo
de pronto pareciera que los propios aristos se percatan de la importancia de la vida, de la significancia de la vida, decías tú, de la alegría de la vida a partir de Clement Rosset, ¿no? O sea, el simple hecho de estar vivo, independientemente de las condiciones en las que estás vivo o estamos vivos. Y entonces uno se da cuenta, ¿no?, de que hay, como bien señalas, la posibilidad de también entender a partir de la Ilíada una especie de crítica respecto a la significancia que se le ha dado al Aristos, a la Aristía, y decir, en realidad, pues tampoco es tan importante, ¿no? O sea, Homero tiene una lucidez mental muy grande, porque ciertamente uno ve cómo hay pasajes en los cuales todo aquello que supuestamente se venía argumentando se pone en tela de juicio. Lo comentábamos en los cantos anteriores, cuando decíamos Odiseo estando en la isla, ¿no?, con Calipso, y Calipso le ofrece la inmortalidad, Odiseo dice, no, yo opto por la humanidad, y no tan solo opto por lo humano, opto por mi pareja, ¿no? Opto por Penélope. Eres una diosa, eres algo exquisito en todos los sentidos, pero opto por lo humano. Y también podemos encontrar pasajes, ¿no?, en donde ciertamente los dioses no tendrán reparo alguno en señalar, o sea, ¿por qué nos estamos preocupando por los humanos? Esos seres tan insignificantes pueden ser motivo de disputa entre los dioses. Entonces, o sea, es tan rico, ¿no?, el pensamiento, es tan rica la elaboración homérica, que en realidad nos permite una cantidad de perspectivas que no dan cuenta de otra cosa, según mi lectura, sino de la propia contradicción humana. O sea, porque claro que hay en muchos sentidos un anhelo de muchos de los héroes por ser aristos. O sea, por llevar a su máxima expresión su aristía. Pero al mismo tiempo, como bien señalabas, ¿no?, resulta que Aquiles, ya una vez que ha perdido la vida, reconoce que eso no tiene ningún sentido, que preferiría estar siendo esclavo de un campesino cualquiera, pero vivo, y que le tiene sin cuidado, o que revela más bien la insignificancia de esos pretendidos valores, ¿no?, que por supuesto le han dado el destino y que de alguna manera viene a señalar su condición como el Aristos Sacaios. Entonces, en esa lectura que tú señalabas hace un momento, o sea, son tantas las perspectivas, ¿no?, como una especie de condición poliédrica, por decirlo de alguna manera, respecto al propio ser humano, porque en realidad somos eso. Y por eso Lastra dice, o sea, la pregunta sobre qué hago yo aquí es como fundamental. O sea, porque el sentido de la existencia es algo que al final, por más que nos vinculemos con las divinidades, por más que nos inventemos genealogías, por más que intentemos hacer teorías, ¿no?, en última instancia siempre nos descubrimos como inacabados, como en medio de esa incertidumbre, y me parece que Homero en ese sentido lo plantea, solamente que ciertamente hay lecturas que le dan preeminencia, ¿no?, a ciertos aspectos, y cuando uno se casa con esas lecturas, pues como que pierde uno de vista los otros elementos que no obstante están ahí, y que nos vuelven, ¿no?, un Homero más rico, un Homero más lúcido, y eso
considero que, pues vaya, hace que la Ilíada y Homero sean un clásico. Es lo que quería más o menos comentar. Sí, obviamente la pregunta que planteas a ese propósito, creo que todos en determinado momento tenemos que planteárnosla, porque un clásico se vuelve clásico. Va a estar mal que cite a, a Luis Andrés Bredlow, pero me parece genial la manera en que lo hace en uno de sus cursos y también en una interpretación que hace de Parménides. Señala que la mala lectura que se ha hecho de los clásicos, porque se considera clásico, o llamamos clásicos, o se llama clásicos, aquellos autores que casi ya nadie lee, pero la mayoría cree saber lo que dicen. Digo que esa pequeña definición más o menos irónica puede alumbrar el hecho de que se considere clásico a Homero y entra dentro de esa categoría. Todos consideramos que Homero es clásico porque la mayoría cree que sabe lo que dice, pero ese saber lo que dice es a partir de las interpretaciones que hemos recibido. Y él lo hace también en una referencia a propósito de las historias de la filosofía, señalando, por ejemplo, que en esa suerte de historias, pues ya no leemos directamente, sino que nos vamos por las fuentes que nos expliquen. En ese sentido, si queremos leer, por ejemplo, a Platón, pues vamos, no sé, a los habituales, a Comfort, por citar al que me viene a la memoria. Pero lo que ha hecho Comfort de verdad no es más que leer directamente a Platón. O si queremos leer a Parménides, pues vamos con Cordero, vamos con García Calvo. Pero lo que han hecho ellos es leer de frente a Parménides. Y lo que pasa con los comentaristas de Homero, he citado a uno, a Rossetti, por eso ya aparece la contradicción, he citado a Bredlow, ya aparece la contradicción, es que hacemos, ellos leen directamente lo que nosotros estamos de alguna manera evitando. Y por eso la palabra, la intervención de Lastra es bastante pertinente. Cuando leemos la Ilíada nos preguntamos qué estamos haciendo aquí, o tendríamos que plantear la pregunta de Aquiles. No porque nos identifiquemos con Aquiles, porque tal como lo señalas, en la lectura de Homero pasa una cosa muy distinta a una suerte de novela. Una novela puede atrapar en la medida en que en una mala lectura o una lectura tradicional uno se identifica con el personaje, pero acá son tantos los personajes que uno no puede identificarse específicamente con uno. Ya cuando exponías la referencia a Menelao, por ejemplo, la principalía de Menelao en el capítulo anterior, pues recordábamos eso, cómo aparentemente se trata de un héroe menor, pero en todo caso tiene unas connotaciones de comportamiento, un exceso de racionalidad en el planteamiento que es muy difícil, ¿no? Bueno, uno no se identifica con él tal vez porque no florece a la manera del espectáculo de Aquiles o el espectáculo de Agamenón o de Héctor. El caso de Néstor pasa pues con lo mismo. Entonces digo que a manera de añadido es eso, aquellos libros clásicos son aquellos que, ¿cómo se dice? Que nos devuelven a nosotros, pero cuando los leemos sin pinzas. En este intento que hicimos aquí nosotros de leer directamente a Homero, obviamente trayendo nuestras referencias, citando autores, pero a veces citamos porque de verdad la interpretación es suficiente, pero otras veces resulta insuficiente y es como una suerte de evasión de la lectura directa. Aquí, al ir exponiendo, al comentar, al expresar nuestras interpretaciones, pues nos estamos enfrentando al mismo texto. Eso puede tener limitaciones, claro, pero también las grandes interpretaciones están bastante limitadas. Recordaba hace rato a Comfort, por ejemplo, y en una interpretación que hace de Platón,
Pues resulta que él no me hace más que una paráfrasis de Platón, y esa paráfrasis cualquiera de nosotros lo puede hacer de una forma sencilla. El problema es que él lo ha publicado en un texto, y en ese sentido parece que yo que hago una paráfrasis diciendo casi prácticamente lo mismo, pues obviamente no se me va a citar porque se me va a decir que estoy plagiando en ese caso a Platón, pero lo que de verdad estoy haciendo es haciendo la misma lectura que hacen los demás, enfrentarse directamente al texto. Entonces, quizá eso pueda servir un tanto, Oscar. No sé, creo que Mariano iba a intervenir. Levantó la mano. Si me permiten un poco, sí. No sé si se escucha bien. Sí, te escuchamos, Mariano. Sí, muy enriquecido y profundo e interesante lo que están comentando. Yo solamente pues, algunas referencias para complementar eh, los temas que están abordando. En primera, pues, recordemos que la autoría de Homero no es al modo en que entendemos ahora la autoría de algún novelista moderno. Tenemos que contextualizar, pues ahora sí que la tradición, la legendaria tradición, sobre todo la tradición oral, que va resguardando una reserva, un depositario, diríamos, de una memoria colectiva muy profunda, amplia. Y creo que esto está de telón de fondo al tema que abordan de clásico y no clásico, porque a propósito del tema clave que están abordando ahorita, que es el momento de estos trance coyuntural del relato, no hace más que evocar la estructura dinámica y la trayectoria del héroe, en el sentido de que en un momento dado no se asumía como héroe, no respondía al llamado. En este caso le ganaba el ego herido de la ira y pensaba más bien individualmente. Yo me estoy refiriendo, por ejemplo, en lo más arcaico de la estructura del héroe, en Gilgamesh. Se reconoce su propio destino cuando muere su ser querido, pero antes le ganaba el ego o la soberbia o la prepotencia o incluso el enfrentamiento con lo que después se va a volver su amigo. eh, y en este sentido es paralelo. Yo me estoy refiriendo a ello para que recordemos que es una estructura arquetipal que se transmite de generación en generación. Antes se relata y se dice que la Ilíada es producto de toda una tradición de, de cantores, de recitadores, y que en todo caso Homero vino a condensar todos esos temas. Y precisamente en el momento en que el héroe se asume que tiene una tarea que responder, que es una fuerza trascendente por el cual es llamado, y ese momento es cuando cuando se acerca este trance coyuntural de su existencia, donde más vulnerable el tema del ser para la muerte, en todo caso, donde más radicalmente todos sus pretendidos yo anteriores se fragmentan, se vuelven ilusos. Incluso este tema que dice Oscar, que la vanagloria, en todo caso de la inmortalidad, pues viene a reducirse a algo ilusorio y que precisamente se convierte en respeto a su destino, en amor fati, afirmar la vida a pesar de lo que sea y afirmar lo que me está destinado. Carácter es destino en última instancia. Ese destino no lo jugué yo, lo jugaron los dioses, pero tengo que respetarlo. Y pues ahora sí, sabe que con la muerte de su ser querido, como en el caso de Gilgamesh, tiene una tarea, un llamado que va más allá de su individualidad, más allá de su ego, y que en este sentido, pues lo que hace Homero es condensar esa sabiduría legendaria en una manera muy plástica, creadora, artística, muy trabajada incluso. Recordemos que este trabajo no era nada más de escritura, sino era un trabajo de cuentos orales, leyendas
y se va puliendo, se va refinando, y que lo que estamos leyendo es toda eso arquetipal, por eso se vuelve clásico. Creo yo que por eso se vuelve clásico, porque habla del alma universal del ser humano en un momento en que asume o responde a su llamado eterno por el cual siempre fue, y creo que todo ser humano tiene este momento también de suspender todo lo ilusorio anterior y renacer. En este caso, Aquiles, su fama ya estaba, pero no se había afirmado de una manera tal rotunda como cuando este, se enfrenta se enfrenta a la vulnerabilidad, a las fibras más sensibles de lo que, a pesar de que se cuenta y se relata de inmortal, invencible, solamente se puede afirmar en esa vulnerabilidad. Y ese amor fatis es precisamente amar su destino, amar lo que es, y muy a pesar de la muerte, pues dar cuenta y enfrentar lo que viene, como están señalando. Y yo lo comento porque pues esto a nivel de épica, que es el antecedente de la novela, pues también está el fondo de la filosofía, porque en todo caso Platón se nutrió de esto. A lo que me refiero es la idea de prepararse para la muerte. El filósofo, en todo caso, que se vuelve héroe, en todo caso, en el banquete, en la república, de un ser que se prepara para la muerte, un antecedente del ser para la muerte, heideggeriano, en todo caso existencial, pero lo que hay de fondo, a lo que me refiero, lo que hay de fondo, de lo que nos admira, nos fascina y nos conmueve de vernos reflejados en lo universal de lo clásico, de Homero, es precisamente la luz de esa sabiduría muy arcaica, que de alguna manera pues tenemos que ponerla en el contexto para poder comprender estos momentos del perfil del héroe, en este caso de Aquiles, que hay un momento en que la Ilíada, en este momento, en la Ilíada se da el giro donde entra en escena actuar, ya no nada más como dicho y como fama, sino como actuar Aquiles. Es lo que pudiera complementar, y hay mucho que decir y que pensar en la cuestión de pues de salir de sí individualistamente de Aquiles y pasar ya a ser parte de un tejido que es pues la afirmación plena de la vida, muy a pesar del dolor, muy a pesar de la guerra y muy a pesar de responder para lo que está llamado. Es lo que pudiera complementar. Gracias. Bien, muchas gracias Mariana por el aporte. ¿Alguien más? Monse, Jaime, Jacinto, Jocelyn, Polet. Gracias, doctor. De mi parte, no, me agradezco bastante. Ahorita creo que me hacía falta justo ponerme al corriente. He estado siguiendo las lecturas de los cantos, sí los he estado realizando, pero sí me hacía falta retroalimentarme con todo la explicación que han venido haciendo. Yo creo que ya para la siguiente clase ya estaré ahí bien, con algo de comentarios. Gracias. Entonces no sé si planteamos otro tema o suspendemos aquí. Si quieres, podemos plantearlo para llevárnoslos, como dijera Nietzsche, para rumiarlo un poco en estos días que tendremos. Vamos a recordar un par de mitos que también aparecen en este libro. Voy a plantear
digamos, los antecedentes. Yo no había reparado del todo, pero el viernes que Oscar nos recordaba el mito de los argonautas en busca del vellocino de oro, recordé que había hecho una lectura un tanto previa de un autor que es desconcertante también en ese sentido, pero a la manera que Lastra tuvo de enfrentarse al planteamiento de Cadaré, yo me enfrenté a ese texto de un alemán que se llama ahora les digo, Erich von Däniken. Escribe un libro que se llama La Odisea de los Dioses y tiene un subtítulo que no lo voy a comentar todavía, tendrán que buscarlo, porque quiero contextualizar antes y no sé si valga mucho o se presente como una pérdida de tiempo, pero el desconcierto tiene que ver con lo anterior. Digo que nosotros a veces nos enfrentamos al mito, pero todos sabemos efectivamente que en los mitos no se pueden comprobar a la manera de la ciencia, sino que sus explicaciones pueden estar vigentes en todo momento, porque su parámetro no es científico y por lo tanto no apela a la demostración y en eso radica pues su eternidad. Pero cuando leemos, por ejemplo, el libro segundo de la República de Platón, hay un momento en que Glaucón toma la palabra y para explicar que la justicia se hace por miedo a ser castigado más que se haga la justicia porque vale en sí misma. Y para eso Platón recurre a un mito, el anillo de Giges, para demostrar que efectivamente es así. Lo recuerdo rápido, porque seguramente ya lo leyeron también. Y resulta que en una tormenta, estaba cayendo la lluvia y estaba un pastor, pues, pastando las ovejas del rey. Y en esa tormenta cae un rayo que hace hendir la tierra y entonces Giges baja por ese lugar y se encuentra con un enorme caballo de bronce. Ese es el término que utiliza Platón, los términos que utiliza Platón. Y dice que se encuentra con un enorme caballo de bronce y ese caballo tiene ventanas y las ventanas puede colarse por una y se encuentra a un hombre, aunque señala, o un ser que tiene un tamaño superior al de los hombres y que lo único que tiene en la mano es un anillo. Y de allá viene el término del anillo de Giges, que después me parece que se va a explotar dentro de la cinematografía, pero el asunto estriba en que el pastor, al voltear el engaste del anillo, se vuelve invisible y al devolverlo se hace visible. Glaucón lo va a utilizar, como dije hace un momento, para señalar que todos hacen la justicia por el miedo a padecerla más que por el hecho de que la justicia sea un bien en sí misma. Esa es la tesis que todos recordamos, pero lo que olvidamos, por ejemplo, es la otra parte del mito. Si creemos que efectivamente, vamos, ¿qué representa ese caballo de bronce? ¿Qué es lo que puede representar un caballo de bronce en la mentalidad de un lector de Platón, de la época de Platón? Un caballo de bronce que cae en una tormenta y que al caer horada la tierra y se encuentra a un ser con un anillo que provoca la invisibilidad.
Nos olvidamos de esa parte del mito y nos dedicamos simplemente a recordar lo que Platón con Glaucón quiere que recordemos. Bueno, eso como antecedente. Otro, y eso ya entra directamente con este libro 18. Hay una tesis también bastante desconcertante al comienzo de la política de Aristóteles. Digo que desconcertante porque todas las recordamos en nuestras clases de filosofía política, o al hablar de política tenemos que recurrir a eso. Y en una investigación previa que habíamos hecho, pues lo planteábamos desde esa perspectiva. Y lo que tanto se critica a Aristóteles al hablar de la política es decir que es necesario que para que haya orden, algunos gobiernen y otros sean gobernados, y que por lo tanto Aristóteles está justificando la esclavitud. En una lectura que hacíamos de la mano y de la pluma de Bredlow, encontrábamos con que nos quedamos con esa frase nada más, pero dejamos de lado lo que lo que Aristóteles dice a continuación. Y lo que Aristóteles dice a continuación es que la esclavitud podría suprimirse si acaso las lanzaderas tejieran solas, o por ejemplo, la yunta de aradas pudiera sembrar por sí misma, o vamos, si los útiles para hacer cosas pudieran trabajar por sí mismos, tal como cuentan que se dice de los trípodes de Hefesto. Esos trípodes de Hefesto, que se mueven por sí solos, aparecen en este canto 18, como una suerte de mención. Yo creo que tendríamos que cuestionarnos eso, más que es que allí aparecen en el Olimpo como una suerte de trastos o de construcciones que tienen movimientos mecánicos que no son utilizados, vamos, no son empujados por hombres, pero que están ahí. Y ese es el argumento que utiliza Aristóteles, mofándose más o menos, para decir cómo se podría suprimir la esclavitud. Voy a ver si puedo encontrarlo. Es momentos antes de que aparezca. Versos 373. Si podemos leer desde el 369, estaría bien. Mientras ellos conversaban con tales razones, Tetis, la de argénteos pies, llegó a la morada de Hefesto, inconsumible, estrellada, excelente entre las inmortales, broncínea, que el propio Cojitranco se había fabricado. Lo halló sudoroso, yendo y viniendo alrededor de los fuelles, con prisas, pues estaba forjando 20 trípodes en total, para instalarlos en el contorno de la pared de la sólida sala. Había colocado bajo la base de cada uno unas áureas ruedas, para que por sí solos entraran en la reunión de los dioses y de nuevo regresaran a casa. Una maravilla para la vista. Esta referencia a este libro 18 es el que encontramos en Aristóteles, en la política, inmediatamente después de señalar que la esclavitud entre los hombres es necesaria. Dice que esa esclavitud podría suprimirse si los instrumentos con los que los hombres trabajan pudieran obrar de la misma manera que se señala acá de estos trípodes de Hefesto. Más adelante, versos 414, con una esponja se enjugó el contorno del rostro y las manos, Hefesto, el robusto cuello y el velludo pecho, y se enfundó una túnica. Cogió un grueso bastón y salió a la puerta cojeando.
marchaba ayudando al soberano unas sirvientas de oro, semejantes a vivientes doncellas. En sus mientes hay juicio, voz y capacidad de movimiento, y hay habilidades que conocen gracias a los inmortales dioses. A los lados del soberano jadeaban, y éste con penoso paso llegó cerca de Tetis y se sentó sobre un reluciente trono. Recordar entonces que Hefesto tiene unas sirvientas de oro semejantes a vivientes doncellas. En sus mientes hay juicio, voz y capacidad de movimiento, y hay habilidades que conocen gracias a los inmortales dioses. Hacemos pues una lectura de ese canto, y en medio de toda la argumentación y elaboración uno se encuentra con esto, que Aristóteles, insisto, va a utilizar por una parte para señalar una manera de eludir la esclavitud, y esta otra parte no la encuentro desarrollada, pero al menos a mí me deja pensando qué puede representar eso. Lo otro, el asunto del caballo de bronce, son instrumentos allá mecánicos o no sabemos lo que son ni lo que puede entender un griego de la época. Y la otra, como complemento, la referencia al vellocino de oro. Podemos entenderlo, obviamente, pero aquí me corriges, Óscar, porque no recuerdo bien el mito, pero en todo caso se señalaba que se trataba, pues obviamente del vello o del vellón, de, no sé si de una oveja, de un borrego, o de un toro, pero en todo caso que esa piel o ese con el vellón tenía una suerte de posibilidades de volar por sí mismo. No sé si me equivoco en eso, o más bien sea ya parte de la interpretación del autor que señalé hace un momento. Es un toro, sí, claro. Pero el objetivo, María, no sé si me recuerdes, que puede volar, que ese vellocino puede volar. Vamos, que la piel, Sí, como una suerte de sí, alfombra mágica. es sagrado, sí, tiene poderes mágicos y poderes rotundos. Es Jasón el que lo roba con Medea. Pero son tierras legendarias o limítrofes a lo griego, que es Creta, no me acuerdo muy bien. Pero sí, incluso hay una novela de Robert Graves que se llama así, El vellocino de oro, y sí relata toda esa cuestión de lo sagrado del vellocino de oro. Bien, entonces digo que me pasó lo mismo con este autor, porque obviamente nosotros no ponemos en entredicho una representación de los dioses, y creo que cada religión tiene la posibilidad de hacer una representación de un dios. Sin embargo, cuando acudimos a estas representaciones de los dioses, pues nos encontramos con las estatuas. ¿Qué puede representar Zeus en la mentalidad de los griegos, Afrodita, Eros? Cuando comenzábamos la lectura de la Ilíada, si recuerdan, y la aseveración de Óscar y Mariano, y creo que Josué también apuntaban a el señalamiento de una suerte de pasiones. Pero bueno, eso puede ser, pero yo creo que los griegos tendrían que plantearse en cierta medida a quién refieren esos dioses. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, no he planteado gran cosa de lo que quería, insisto, tal vez no sea más que una pérdida de tiempo, pero les voy a pasar ese libro, no sé si les puede desconcertar algo, es una cosa bastante, nada más como una cosa curiosa, lo que puede representar, insisto, el argumento de Aristóteles para erradicar la esclavitud y cómo Hefesto tiene una suerte de sirvientas de oro,
que obviamente no están vivas porque nos habla de semejantes a vivientes doncellas. Eso me ha dejado desconcertado en este libro. No sé si de la misma manera que a ustedes, o más adelante la referencia a fuelles que se mueven por sí mismos cuando lo dicten, o cuando lo requiere el hecho de trabajar con los elementos. Bueno, son cosas que yo no entiendo, pero pues es lo que quería plantear, quizá como una posibilidad de lectura o tal vez como pérdida de tiempo. Pero bueno, ya lo desarrollamos la próxima vez, y si tengo una oportunidad de aludir a esto, y también concluir con la fabricación de el escudo de Aquiles. Bueno, pues aquí le dejo. ¿Quieren hacer un comentario final? Gracias, Noé. Pues yo creo que dejas en la mesa un tema bastante interesante. Ojalá podamos, como decía yo, pensarlo, meditarlo, reflexionarlo a lo largo de estos días. Nos estaríamos viendo el próximo día martes, que hasta donde puedo ver, permite la confluencia de todos nosotros con mayor presencia, y bueno, eso siempre es agradable. Pues que tengan buena noche. Nos estamos viendo el próximo día martes en la continuación de este seminario, pues con esa y con otras temáticas que por supuesto se pueden plantear a partir de este canto 18º. No sé, Josué, si tengas algo más. Sí, pues nada más agradecer la asistencia de Ale, de Monse, Jaime, David, Paulette, Yadir, aquí está, era Paulette, bueno, el mismo doctor Noé. Siempre es un gusto escucharlos. Eso por un lado, ofrecer una disculpa por mi inasistencia en las 2 sesiones anteriores, pero pues ya estamos aquí conectándonos nuevamente con toda la intención de seguir con estos trabajos en conjunto. Y sí, leí algo de Eric von Däniken por ahí cuando iba yo en la prepa, hace muchos años, ¿no? Entonces, sí lo recordé ahora que lo mencionaba Noé,